Fíjense, como les dije desde que iniciamos este estudio, que no es para que nosotros estemos involucrándonos o no lo hacemos por darle más importancia, sino que lo hacemos para que aprendamos qué es una secta, cómo podemos diferenciar a una secta de falsedad, cómo podemos entender cómo hay falsedad en las sectas. Y ya hemos visto. Ahora, nos quedamos con los... A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Con qué secta? Con los mormones. Ahora, quiero que aprendamos algo el día de hoy. Dice así: los líderes del mormonismo han enseñado que la encarnación de Jesús fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María. Los mormones piensan eso, que hubo una relación entre Dios Padre y María para que naciera Jesucristo. Es una gran herejía eso. También ellos creen que Jesús es un Dios, o sea, un Dios chiquito, como cualquier Dios, como el Dios de la lluvia, el Dios Tlaloc, piensan eso. Pero que cualquier ser humano también, es otra herejía muy grave que tienen, que cualquier ser humano también puede convertirse en Dios. Y esto también lo dijo un famoso pastor. Se agarra de Salmos 80, donde dice que está diciendo Elohim, ustedes también son Elohim, dice Salmos. Elohim son dioses, pero no se está refiriendo a nosotros, porque ese pastor dijo que nosotros somos dioses chiquitos. Es una gran aberración eso, decir eso. El famoso pastor es Cash Luna, quien dijo esta tontería de decir que nosotros somos dioses chiquitos, porque es lo mismo que creen los mormones. El mormonismo enseña también que la salvación se puede obtener con una combinación de fe y de buenas obras. ¿Has visto al morenito y al güerito que andan ahí en la calle? Son los mormones. Ellos creen, porque una tía de mi esposa, y muchos también han caído en esto, que por esas buenas acciones que ellos hacen, son buenas personas. Yo no digo que no son buenas personas, pero ellos piensan que por hacer buenas obras se van a salvar, cuando la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, porque ellos llegan a donde tú estás, tocan en tu casa y te dicen: hola, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Te hablan muy, 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 muy suavecito, muy bonito. Te empiezan a envolver, te empiezan a decir, porque para esto también, esta persona que les platico, dice, no, dice, hasta me ayudaron a hacer el aseo en mi casa, dice, uno se puso a lavar los trastes, el otro se puso a barrer, dice, y me ayudaron. Entonces ellos creen que por obras y por la fe van a ser salvos. Pero ahora quiero que veamos lo que dice la Biblia. Contrario a esto, los cristianos han creído que nadie puede alcanzar el estatus de Dios. Lo primero que les dije, nosotros no somos dioses chiquitos. Nunca vamos a llegar al estatus de Dios, jamás. Los mormones piensan eso, que una persona conforme va haciendo obras, va haciendo cosas, va a llegar a ser Dios, o puede ser Dios. Solamente Dios es santo. Vamos a 1 de Samuel 2:2. Primera de Samuel 2:2. Y si alguien le puede dar lectura. Gracias. Entonces,
podemos entender que solamente Dios es santo. Nosotros solo podemos ser hechos santos a la vista de Dios a través de la fe en Él. Vamos a 1 de Corintios 1:2. Con esto les doy a entender de que no somos dioses nosotros. Somos creación de Dios, pero no podemos llegar a ser como Dios jamás. Es una gran herejía esto. ¿Qué nos dice 1 de Corintios 1:2? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, de ellos nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Entonces nosotros solo podemos ser hechos santos a la vista de Dios a través de la fe en Jesucristo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Todos nos sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que entregó para redención de nuestros pecados. Y es el único que jamás ha vivido una vida sin pecado, libre de culpas, quien ahora tiene el más alto lugar de honor en el cielo. ¿Sí sabías eso? Ahora vamos a Hebreos 7:26. Es el único Hijo de Dios que pudo tener ese privilegio hoy en día. ¿Qué nos dice Hebreos 7:26? Gracias. Entonces podemos entender esto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, podemos entender, como siempre se los he dicho, convivía con prostitutas, convivía con borrachos, convivía con ladrones, convivía, mas no hacía lo que ellos hacían. Ahora vamos a Juan 1, del 1 al 8. Porque Jesús y Dios son uno en esencia. Jesús ha sido el único que ha existido antes de su nacimiento físico. Por eso vamos a Juan 1, del 1 al 8. ¿Qué nos dice? Uno busque Juan 1, del 1 al 8 y otro busque Juan 8, 56. ¿Y qué nos dice Juan 1, del 1 al 8? Gracias. 8:56, ¿qué nos dice Juan 8:56? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, gracias hermana, podemos entender que Jesús y Dios son uno solo. O sea, no hay otra cosa, porque hay otra, bueno, ahorita vamos a pasar también a los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús fue creado, cuando es uno solo, la Biblia nos está diciendo. Vamos a Hebreos, no. También quiero que entendamos esto, hermanos. Jesús se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio
y Dios le levantó de los muertos, y un día todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Quiero que me acompañes a Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Ya lo tenemos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo? Al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces podemos entender que fue el único sacrificio para redención de nuestros pecados. Entonces, ninguno de nosotros puede ser sacrificado para redención de pecados. Solamente hubo uno solo, y fue el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos llegar a ser como Dios. Incluso, se los dije hace 8 días, creo, o hace 15 días, que Darwin, en los libros que escribió, en las cosas que hizo, él al último puso que a pesar de todo lo que él sabía que había un ser supremo. Isaac Newton, lo mismo. Buda, lo mismo. Mahoma también dijo lo mismo. Y ninguno de esos ha resucitado. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo es cómo es que los mormones afirman cosas o describen la Biblia o inflan textos fuera de contexto, lo hacen a su manera y lo introducen en sus congregantes. Y son las creencias que ellos tienen, porque ellos han modificado la Biblia, como los testigos de Jehová. Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. Nosotros no somos dioses chiquitos. Nosotros nunca vamos a llegar a ser como Dios. Somos hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Pero nosotros que le recibimos somos hijos de Dios. Entonces fue el único sacrificio. Ahora, Jesús nos dice que es imposible ir al cielo por nuestras propias obras. Lo contrario, ellos piensan que por hacer obras, los mormones se van a salvar. Por eso es que anda el güerito y el morenito allá afuera, ayudando en las casas, tocando en las puertas, diciendo que les van a ayudar, haciendo cosas. Por eso es que andan allá afuera, porque piensan que por obras se van a salvar. Que solo será posible si ponemos nuestra fe en Él. La palabra de Dios solamente nos dice eso. Vamos a Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. ¿Qué nos dice? Gracias. Entonces nosotros creemos en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Y el amor y la gracia infinita de Dios nos han dado una salida. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor.
Todos merecíamos la muerte. La paga de nuestro pecado era la muerte, pero la muerte eterna. Pero el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue el único para redención de nuestros pecados. No es para estarnos cubriendo con la sangre de Cristo, simplemente fue para redención de nuestros pecados. Ahora, está claro que solo hay una manera de recibir la salvación, no nada más por obras, conociendo a Dios y a su Hijo Jesús, como nos dice en Juan 17:3. ¿Alguien puede leer Juan 17:3? ¿Qué nos dice Juan 17:3? Gracias. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, vamos a tener vida eterna conociendo a Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, no hay otro camino, no hay otra cosa. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. O sea, imagínense, si fuera por obras, ¿cuántos millonarios no irían al cielo? Porque dicen, no creo en Dios, pero yo apoyo a las personas. Desde ahí están mal. No es obtenida la salvación por obras, sino por fe. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a Romanos 1:17. Uno busque Romanos 1:17 y el otro busque Romanos 3:28. Romanos 1:17 y Romanos 3:28. ¿Qué nos dice Romanos 1:17? Gracias. ¿Estamos entendiendo lo que es el Evangelio? Lo que les decía hace un rato. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe en Jesucristo. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos dice Romanos 3:28? Gracias. Entonces podemos entender esto. Por fe. La fe es lo que nos salva, no las obras. Podemos recibir también este regalo sin importar quiénes somos o lo que hayamos hecho. Sí pueden recibir esto, no por obras. Vamos a Romanos 3:22. Gracias. Entonces entendemos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué nos dice? En Romanos 3:22, ¿verdad? Entonces, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni María, ni John, ¿qué? ¿Cómo se llama? El de los testigos de Jehová y de los mormones. Joseph Smith, ni en Elena White, no existe. No existe, no hay, no existe. Solamente en Dios. Ahora,
Ya acabamos con los mormones. Aunque los mormones usualmente son personas amigables, amorosas, amables, como te digo, que te apoyan, te dicen, te apoyo a hacer tu aseo, te apoyo a hacer eso, porque ellos piensan que por obra se van a salvar. Están involucrados en una religión falsa que distorsionan la naturaleza de Dios, la persona de Jesucristo y el significado de la salvación. Entonces, los mormones, por eso pasan a ser una secta. No porque sean buenas gentes, no te dejes guiar porque dices, es que son muy buenas personas. Sí, son muy buenas personas, pero distorsionan el evangelio por completo. Vamos a entrar ahora con los testigos de Jehová. ¿Sí han diferenciado quiénes son los testigos de Jehová? Diferenciamos a los testigos de Jehová, diferenciamos a los mormones, y a nosotros, ¿cómo nos distinguen? Los cristianos. Por el pescadito. ¿Cómo nos distinguen a nosotros? Les voy a decir una cosa, pero a los evangélicos o protestantes, como nos llaman los católicos, nos distinguen por broncudos. Porque no nos gusta que nos digan que somos brinca para atrás, porque no nos gusta que nos digan cosas. A los mormones los conoces porque va el güerito y el morenito, o la güerita y el morenito. A los testigos de Jehová porque van con su sombrilla, con su sombrero y con su Biblia y andan tocando de puerta en puerta. Nosotros no nos debe de distinguir otra cosa más que el amor de Cristo hacia los demás. Vamos con los testigos de Jehová. La secta actualmente conocida como Testigos de Jehová en Pensilvania en 1870. Comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio bíblico iniciado por Charles Russell, quien nombró a su grupo Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Desde ahí inició en 1870. Y aquellos que lo siguen fueron llamados estudiantes de la Biblia. Charles comenzó a escribir una serie de libros a los que llamó El Amanecer Milenial y que se extendieron hasta 6 volúmenes antes de su muerte, conteniendo mucha de la teología que los testigos de Jehová siguen hasta hoy. La Sociedad Bíblica de la Atalaya también fue fundada en 1886. ¿Te han regalado un librito de la Atalaya? ¿Lo has leído? ¿No lo has leído? No tiene nada de malo que lo leas. Cuando te regalen un libro, pues he aquí lo que siempre les digo. Lean su Biblia para que no los engañen. Porque por este tipo de situaciones muchos cristianos han caído en ese tipo de sectas. Ahora, entonces la Sociedad Bíblica de la Atalaya fue fundada en 1886 y rápidamente se convirtió en el vehículo a través del cual el movimiento del Amanecer Milenial comenzó a compartir sus opiniones a otros. El grupo fue conocido despectivamente como los Russellitas, por el apellido de Russell. Después de la muerte de Russell en 1916, el juez Rutherford, amigo y sucesor de Russell, fue el sucesor, escribió el 7º libro y último volumen de la serie Amanecer Milenial. El misterio finalizado en 1917. Ese fue también el año en que la organización se dividió. Lo siguieron a Russell y empezaron a llamarse a sí mismos Testigos de Jehová. Hubo también división, como nosotros, que hemos pasado por divisiones. ¿Sí estamos entendiendo? Igual el día de ayer estábamos en reunión con los pastores, porque también estamos estudiando las sectas. Ayer estábamos estudiando la secta de los adventistas del 7º día. Y no me vas a creer lo que hay, de dónde salió esa secta. Esa secta de los, ¿qué dije? ¿Los qué? Adventistas salió
de los bautistas, porque hay una doctrina también de los bautistas del séptimo día. Nunca habíamos escuchado eso, ¿verdad? Hay una doctrina también de los bautistas del séptimo día. Y ¿sí? ¿Qué son los bautistas? Adventistas. Bautistas es otra doctrina, que ya, bueno, doctrina que igual son protestantes, pero tienen otras tradiciones parecidas a las de nosotros, pero ellos son más legalistas, como que se centran más en lo que ellos, por ejemplo, no perteneces a su congregación si no eres bautizado en esa congregación. Y como esas muchas otras prácticas que igual tienen. Entonces, pero ya eso lo vamos a ver después. Es que, hermanos, está demasiado extenso esto de las sectas. Nada más estamos viendo, ahora sí que las que más abundan aquí en Ixmiquilpan. Y entre esos metí también el budismo y metí el hinduismo, porque hoy en día también ya se metió también una secta que se llama el Palo Mayumbe, donde adoran a piedras, les ponen ofrendas, les ponen cosas. Entonces, son sectas que ya hay en Ixmiquilpan también, que es una religión cubana donde dicen que te ponen a un muerto para que te cuide, es un demonio, te hacen firmas, identificas a esas personas porque traen sus collarcitos de colores, algunos traen hasta huesos humanos o pulseras de colores, ¿sí los han visto? Esas personas son las que están metidas en esa secta. Entonces tengan cuidado, pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Entonces hubo esa división entre ese grupo que tenían estudio bíblico, se dividieron y de ahí salieron los testigos de Jehová. Ahora, ¿en qué creen los testigos de Jehová? ¿Alguien sabe? Su nombre lo dice todo así. Ellos creen solamente en Dios, apenas actualmente están metiendo en Jesucristo. No sometemos, porque Testigo. Ajá. y me dijeron ustedes que son cristianos, fueron a platicar con ella y me dijeron que ella, que la testigo de Jehová anteriormente creía nada más en el Ser Supremo, que es Dios, que no creían, bueno, saben que existió Jesucristo, pero como tal que no había esa parte de Jesucristo y Dios es lo mismo. Entonces más creían porque apenas estaban metiendo a Jesucristo, entonces el Supremo. Ajá. Pero no como nosotros. Ahí va. Los testigos de Jehová, un minucioso escrutinio de su posición doctrinal en temas como la deidad de Jesús, lo que nos acaba de decir la hermana, la salvación, la Trinidad y el Espíritu Santo, la explicación, etcétera, etcétera. Demuestra más allá de toda duda que ellos no se ajustan a una posición cristiana ortodoxa sobre estos temas. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Pueden imaginarse eso? Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Por qué creen eso? Porque es el más alto ser creado. Por eso ellos creen eso. Esto contradice muchas escrituras, las cuales declaran que Jesús es Dios. Lo acabamos de ver hace un rato en Juan 1:1. Y el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios y era con Dios. Podemos verlo. Asimismo, los testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras y obediencia. Mezclan las tres. Sí, nosotros también creemos que es por fe. Nuestra obediencia también cuenta, y las obras que hacemos no es para obtener nuestra salvación nosotros como hijos de Dios. Las obras que hacemos es porque nosotros tenemos gratitud con el Señor y por eso hacemos esas obras de fe, no para obtener nuestra salvación. Lo hacemos porque sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que lo damos por gratitud. ¿Sí estamos entendiendo? Esto contradice innumerables escrituras, las cuales declaran que la salvación
se recibe por medio de la fe. En Juan 3:16, como se los expliqué en un principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, solamente los que creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Efesios 2, del 8 al 9, ¿qué nos dice? Uno busque Efesios 2, del 8 al 9, y otro busque Tito 3:5. Necesito que entendamos, hermanos, por qué estamos hablando de esto. Efesios 2, del 8 al 9. Y otro busque Tito 3:5. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Gracias. Entonces estamos entendiendo lo que nos dice. ¿Qué nos dice Tito 3:5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la redención, por la renovación del Espíritu Santo. Gracias. Entonces somos salvos por fe. No podemos añadir cosas que no están en la Biblia. Ahora, los testigos de Jehová también rechazan la Trinidad. Ellos no creen en el Padre, no creen en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo. Creyendo que Jesús, lo que dijo mi hermana, fue un ser creado. Lo que les dije, es una gran aberración lo que ellos dicen, que Jesús es creación. Incluso esta doctrina se ha infiltrado en el cristianismo también. En Estados Unidos hay iglesias donde afirman que Jesús fue creación, cuando la Biblia dice que son uno solo. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios, es un ser, es un esencial poder de Dios nada más. No creen en el Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo mora en nosotros. Los testigos de Jehová también rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo. Ellos no creen que Jesús murió en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Y se aferran a la teoría, porque ellos tienen esta teoría, del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. O sea, nada más por Adán, por el rescate de Adán. Cuando no es así. Contradice a lo que dice Juan 3:16. Ahora, ¿cómo justifican los testigos de Jehová esas doctrinas antibíblicas? Punto número 1. Ellos argumentan que a través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. Que la Biblia la han modificado y modificado y modificado. Punto número 2. Ellos han retraducido la Biblia en lo que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo en las Santas Escrituras. La Sociedad Bíblica de la Atalaya alteró el texto original de la Biblia para lograr que encajen sus falsas doctrinas en ellos. ¿Te imaginas? Alteraron la Biblia, todo el texto, todo lo que nosotros conocemos como Reina Valera, Nueva Versión Internacional, ellos lo alteraron para que todo lo que ellos dicen se mezclara para que pudieran entrar falsas doctrinas. En vez de basar sus creencias en lo que enseña realmente la Biblia. La traducción del Nuevo Mundo, así se llama su Biblia, ha pasado por numerosas ediciones en la medida que los testigos de Jehová descubren más y más escrituras que contradicen sus doctrinas. La palabra de Dios nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
La Biblia también nos dice que somos anatemas si queremos alterar la Biblia, si queremos modificar. La Biblia nos dice también que el que venga con otro evangelio es un anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Otro punto. El atalaya basa sus creencias y doctrinas en las originales y expandidas enseñanzas de Charles, el juez Joseph Franklin y sus sucesores, en las personas que iniciaron. O sea, se dividió, pero siguen llevando sus enseñanzas que cuando empezó ese grupito. El cuerpo gobernante de la Sociedad Bíblica del Atalaya es el único grupo en su organización que afirma tener la autoridad para interpretar la Biblia o las Escrituras. ¿Te imaginas hasta dónde llega? Cada quien dice, yo tengo la verdad. No, yo tengo la verdad. Los mormones dicen que tienen la verdad. Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad. Cuando no es así. La palabra de Dios nos dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. O sea, nadie puede modificar la Biblia, nadie. No podemos adaptarla a como nosotros nos parezca, lo que han hecho estas sectas. En otras palabras, lo que el cuerpo gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la Escritura es visto como la última palabra. Así que el pensamiento independiente es fuertemente desechado. Esto es en directa oposición a la exhortación de Pablo y Timoteo, y a nosotros también como hijos de Dios, que si saben lo que le dijo Pablo a Timoteo, le dijo que estudie y se muestre apropiado ante Dios, como un obrero que no sea avergonzado. Que no tengamos que avergonzarnos por predicar la palabra, por aprender la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, porque Pablo fue el maestro de Timoteo: preséntate ante Dios como un obrero que no tengas de qué avergonzarte. Fue lo que le dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos utilizar correctamente la palabra de Dios. Nosotros a veces nos topamos con testigos de Jehová en las calles porque trabajamos. Y a veces llegan y nos dicen, los escuchamos, y como dicen vulgarmente allá afuera, a veces nos aventamos un round con ellos. Y nos dicen y nosotros le decimos, pero hasta parece que Dios los quita de nuestro camino. A veces ya ni siquiera se acercan a nosotros, porque estamos trabajando y llegan y nos ven y ya hasta se pasan derecho. No nos dice nada. Entonces, tenemos que estudiar las Escrituras, hermano, para que no vengan y te digan. Ellos se basan donde dicen que solamente 144,000 van a ser salvos. ¿Sí has escuchado su doctrina de ellos? ¿Algún día te has puesto a escuchar? Donde dice que solamente 144,000. ¿Mande? Los ancianos, los pastores, no hay pastores, son ancianos ellos. Van como por categorías. Ellos dicen que solamente 144,000 van a ser salvos, cuando ese versículo en la Biblia que nos dice en Apocalipsis se está refiriendo a las 12 tribus del Antiguo Testamento. La tribu de Rubén, la tribu de Benjamín y todas esas tribus. Si fueran 144,000, entonces no son 144,000 los que hay en todo el mundo de testigos de Jehová, son más. Entonces agarran textos y los meten, los inflan para decir que ellos tienen la razón. Los testigos de Jehová deben ser admirados. Sí, muchos admiran a los testigos de Jehová. Y a mí me tocó una vez con una hermana que anduve visitando, y yo le decía, ¿qué día puedo venir a verla para platicarle, hablar de la palabra de Dios y esto? ¿Y saben qué me contestó? Ustedes los cristianos son bien impuntuales, dice. Ustedes los cristianos son bien dejados, dice. La verdad, dice, mis respetos para los testigos de Jehová, dice, porque ellos son educados en ese sentido. Y tiene razón, hermanos.
tan solo para ir a evangelizar, nos da pena. Ellos van de puerta en puerta, toque y toque, y cada 8 días, o 2 veces a la semana, y ahí andan con su sombrillita, con su morralito, con sus hijos con su camisa hasta acá arriba, bien trajeados algunos, y nosotros no nos importa. Esos sí son admirados por sus esfuerzos evangelísticos que ellos les llaman, porque tienen su propio evangelio. Probablemente no exista un grupo religioso que sea más fiel que los testigos de Jehová en esparcir su mensaje. Ellos son insistentes, son muy insistentes. Si te dejan su atalaya, a los 8 días regresan y te están tocando. Ya leyó el librito que le dimos. Y nosotros como cristianos vamos y les damos un librito de esos de chics y ya, ay, a ver qué hace, qué pasa con él. O les regalamos una Biblia, ay, a ver qué pasa con él, que busque de Dios. No, hermanos, eso no es evangelizar. Ni tampoco en las campañas evangelísticas que hacen allá afuera, donde dicen, se convirtieron 3,000, 5,000. ¿Y quién les da seguimiento? ¿Quién les da seguimiento? ¿Cómo sabes que realmente se convirtieron? Estamos en un mundo donde cada vez nos dejamos guiar más por lo que pensamos o queremos hacer la Biblia a nuestro pensamiento, a nuestra manera de vivir. Tomamos textos fuera de contexto y los agarramos para agredir a las personas. Desgraciadamente, el mensaje está lleno de decepcionantes distorsiones por los testigos de Jehová y una falsa doctrina. Que Dios abra los ojos de los testigos de Jehová a la verdad del Evangelio y a la verdad de las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios. La palabra de Dios bien nos dice en Mateo 24, del 23 al 27, que habrá falsos cristianos, falsos profetas, interpretarán engañar aún a los escogidos, a los que somos hijos de Dios. Van a querer engañar. La vez pasada yo les platicaba de un hermano que duró años en una congregación y después me fui enterando de que se fue con los testigos de Jehová junto con su esposa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay pastores que han maltratado a las ovejas, de Dios, no de ellos, de Dios. Han decepcionado con su manera de vivir, con su manera de ser, trasquilan a la oveja, pero para bienestar de ellos. Y todo eso que hacen los pastores hacen que se decepcionen de Dios. Dios no tiene la culpa de la maldad humana. Cada uno va a entregar cuentas. Yo como pastor, porque soy pastor de estas ovejas, Dios me va a pedir cuentas de cada una de las ovejas que Dios me dio a pastorar. No son mías las ovejas son de Dios. De verdad. Por causa de ese tipo de hermanos, pastores, líderes en las congregaciones, muchos han dejado de congregarse. Y desafortunadamente, los mormones, el mormonismo, los testigos de Jehová, muestran un amor, muestran características que a veces quisiéramos tener en una congregación. Que también hay hermanos que son abusivos, que solo buscan el beneficio del pastor y de los hermanos. Vamos a 2 de Pedro 3:3. Uno búsqueme 2 de Pedro 3:3 y otro Judas 17:18. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:3? Sabiendo primero esto, los postreros
concupiscencias. Gracias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ya estamos en esos días, vendrán burladores, ya hay burladores, pastores, andando según sus propias concupiscencias, su propio pecado. Tan solo les platiqué, vean el documental de La Luz del Mundo que está en Netflix, véanlo, y se van a dar cuenta qué atrocidades hacían, cómo manejan a la gente, porque eso es una secta, y se hacen pasar por cristianos. Cómo manejan a las muchachas desde pequeñas, las mismas que apoyaron para violación de las demás, de las demás mujeres, cómo fueron ellas también, y las abuelas de ellas también. O sea, es una cadenita, y las hacen a su manera de ser, manejan sus propios, su régimen lo tienen ellos, nadie puede saber todo lo que manejan, y ven casi como a Jesucristo, a su apóstol Nazón, su apóstol Nazón, así La Luz del Mundo, así se llama. Vean ese documental, de verdad, y abran los ojos, hermanos, porque desafortunadamente no nada más sucede con la Iglesia de la Luz del Mundo, también sucede con congregaciones aquí en Ixmiquilpan y en otros estados y en todo el país, donde el régimen nada más de una iglesia es familiar. Mis hijos todos pastores, y acomodo a mis hijos donde más deje dinero. Es un régimen que forman ellos. No todos son llamados pastores. Algunos nada más por conveniencia dejan a sus hijos de pastores, cuando no es así. ¿Qué nos dice Judas 17:18? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo. Pues Dios decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán seguros con malvados deseos. Gracias. Burladores, otra vez nos vuelve a decir burladores. Ese tipo de sectas son burladores, pero no nada más en ese tipo de sectas, también entran esos falsos pastores, falsos profetas, porque aquí en Ixmiquilpan, ¿cómo abundan los profetas? ¿Cómo abundan? Y más los que vienen de fuera. Aguas con eso, hermanos. ¿Cómo distinguir un falso profeta? Un falso profeta te va a decir, te va a ir bien, Dios tiene esto para ti, Dios tiene el otro para ti. Y en el Antiguo Testamento era para advertencia de que estaban haciendo malas cosas. ¿Cuántas veces podemos ver en el Antiguo Testamento? Tan solo en la historia de Jonás, Dios no le dijo, ve y diles a Nínive que voy a bendecirlos, muy grande. No, les dijo, ve y diles a Nínive que se arrepientan de sus pecados, de sus maldades, porque si no, yo voy a hacer esto con ellos y los voy a desaparecer. Nunca hubo palabras motivacionales de Dios. Entonces no te creas con que el Señor me dijo. El Señor te dice, lee tu Biblia, ahí el Señor te va a hablar. Aguas con eso. La palabra de Dios también nos dice, y es un ejemplo que les he puesto bien claro, la iglesia de Berea. Los bereanos era un pueblito, acuérdense, que estaba ahí, que está allá en el, ¿cómo se dice? En Europa, de ese lado. Y los bereanos solamente son mencionados en la Biblia por esta acción que tenían ellos. Pablo iba y predicaba en Berea, y ellos eran muy inteligentes, porque decían, yo no me voy a quedar con lo que dice Pablo. Ellos, dice la Biblia, que agarraban las escrituras y lo veían.
y confirmaban si era verdad lo que Pablo les estaba predicando. Hoy en día no hacemos eso. Hoy en día los cristianos son como borregos en todas las congregaciones. Puro amén, amén, hasta porque dicen que son borrachos, porque dicen que le pegaban a su mujer. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Eso en qué te edifica? En nada. Tengamos cuidado, hermanos, porque por este tipo de situaciones, te estoy poniendo estos ejemplos, porque por este tipo de situaciones, mucha gente cae en falsas doctrinas, cae en sectas. Ahora, debemos de estudiar la Biblia, meternos a la Biblia. Si no la entendemos, leamos una y otra vez. ¿Cómo entender un versículo? Ya lo ha dicho Juan Pablo, ya lo he dicho yo, ya se los hemos dicho. Tenemos que entender el contexto cultural, el contexto geográfico, a quién va dirigido, en qué tiempo está dirigido, por qué le está hablando al pueblo de Israel, por qué le está hablando a Jeremías, por qué le está hablando a David, por qué le está hablando a Salomón, por qué le está hablando a Dios, ¿por qué? No nada más agarrar, inflar ese texto a nuestra conveniencia y ya. Si no le entendemos ese texto, vamos a leer 3 versículos antes, 3 versículos después. Y si no entendemos eso, vámonos a todo el capítulo. Y si no entendemos todo el capítulo, vámonos a todo el libro. Pero muchas veces, por eso muchos son engañados por ese tipo de sectas, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y se pierden. Vamos a, ya leímos 2 de Timoteo 2:15, ¿no, verdad? ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 2:15? Segunda de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántas veces no te han preguntado los testigos de Jehová? ¿Cuántas veces no te han dicho los testigos de Jehová? Oye, ¿y tú? Ay, como que me acuerdo que el pastor lo dijo. Pero no leemos la Biblia. Cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad no tiene de qué avergonzarse. Que hace cuidadoso el estudio de la Biblia, puede identificar cualquier falsa doctrina, lo que te están predicando. Por ejemplo, un creyente que ha leído las actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 3:16 al 17, cuestionará inmediatamente cualquier doctrina que niegue la Trinidad. Por ejemplo, los que hoy en día están en solo Jesús, que no creen en el Espíritu Santo y no creen en Dios. Es una nueva forma de engañar a las personas. Por lo tanto, el primer paso es estudiar la Biblia y juzgar toda enseñanza bajo la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí estamos entendiendo lo que es una secta? Y una de las sectas, los testigos de Jehová. ¿Y en qué creen? Lo contrario a lo que nosotros creemos. Dentro de 8 días vamos a ver el budismo, porque eso también se ha infiltrado mucho.